Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio al prójimo más pobre, al más carenciado, más desamparado. 809-443-8010. Bueno, yo quiero comenzar el programa, señores. En la semana pasada, diríamos un poco más atrás, señalaba yo que el PLD lucía como una organización política cercada. Es decir, cuando usted siente ese cerco que le pone sus adversarios, usted tiene que tratar de romper el cerco, pero no es fácil cuando todas estas alianzas se vienen organizando y fueron anunciadas desde el principio del cisma en el PLD. Es decir, el expresidente Leonel Fernández, con alta convicción democrática, porque ha demostrado que es un demócrata. Leonel Fernández dirigió al país en 3 periodos y no quiso actuar en forma supremacista dentro de su propio partido. Fue hasta, diríamos, muy liberal o muy despreocupado. Confió, diríamos, en que en ese partido, como eran compañeros prácticamente criados en la misma cuadra, como se dice, o en el mismo barrio político, es el PLD, en una hermandad, una especie de logia, no pensó que podía existir más luego un sentimiento supremacista en alguien que quisiera sustituirle. Y esas situaciones, no hay duda, que permitieron entonces que Leonel Fernández jugara a la buena fe, vamos a decir. Jugó a la buena fe. No jugó al maquiavelismo en ese partido. Porque si hubiera jugado al maquiavelismo, hubiéramos visto más cosas de las que se han visto ahora, que él la hubiera aplicado, pero nunca se fue por por el lado de que el fin justificaba los medios. Creo que no fue así. Por lo pronto, yo me atreví a decirle en una oportunidad, presidente Fernández, yo lo he catalogado a usted como el sándalo de la política dominicana. Y él mismo me preguntó, ¿y qué es el sándalo? Bueno, no un hombre de, como decía yo, no es un hombre de vida comarcal, no es hombre de vivencias rurales. Presidente, el sándalo es un árbol que perfuma el hacha que le hiere. Le decíamos nosotros, porque actúa así de buena fe. Entonces, esa actitud supremacista que ha tenido el PLD en los últimos 6 años, es decir, en la gestión del presidente Medina en los últimos 7 años, y voy a explicar el por qué ha sido supremacista, porque no es una forma despectiva de llamarlo así por así, ¿no? Pero cuando Leonel Fernández decidió abandonar el PLD, sentenció: señores, vamos a hacer todo el esfuerzo para
decirle al grupo de engreídos, así lo dijo del Palacio Nacional, que es para afuera que van. El PLD, que queda ahí, ha querido minimizar a Leonel Fernández. No, eso es un 10%. Y cualquier loco como un speaker que tiene el gobierno, que es un loco, porque está cargado de animaversión o de aversión más que de animaversión. Y otros agentes que tiene el propio presidente en su entorno, que han hecho lucir al gobierno entonces como un gobierno sectario, un gobierno supremacista y sectario, pero con un sectarismo que lo ha llevado a esa soberbia y a la que es peor cosa todavía, además del rencor, el odio encallecido, como hemos dicho nosotros. Se ha mostrado con toda su fuerza. Eso ha obligado entonces a todo un planteamiento táctico de unidad dentro de la oposición, porque ahora hay una oposición de verdad, ahora hay una oposición que de estar atomizada y con un partido, diríamos como el PRM, que podía decirse lideraba esa oposición, pero como que le faltaba el peso específico, es decir, el peso atómico, como es el peso de los elementos químicos. Le faltó peso, es decir, lo que se le llama el peso específico de los elementos químicos. Al llegar Leonel Fernández con diríamos, con este discurso y con el cisma mismo, es decir, con una división que aunque ellos la están minimizando, no es verdad, por lo que nosotros hemos dicho aquí, que se van atomizando, se van dando casos de salida por goteo o a chorro de muchos dirigentes que van saliendo, y eso crea desconcierto en cualquier organización política y más en tiempo de elecciones. ¿Qué ha pasado entonces? Que esa oposición hoy está negociando fuera de ese grupito de la izquierda radicalizada y además odiosa, porque es un grupo político que no tiene, ese desanda por la política, como son los izquierdistas, que es Alianza País. Le falta incluso autenticidad, porque el nombre, repito, es un nombre copiado de la Alianza País del Ecuador de Correa. Ni siquiera tuvieron una genialidad para ponerle un nombre a su fuerza naciente, a su Alianza País, a su partido. Entonces ese señor se ha quedado, él, comandando una izquierda que no responde y que es una izquierda muerta en la República Dominicana, porque yo no sé cuántos procesos electorales ha tenido el país y la izquierda no saca un regidor. Los socialcristianos, señores, sacaban síndicos, los socialcristianos y diputados, pero es que la izquierda no saca nada aquí, a menos que izquierdistas, que otra cosa, fueran en partidos del sistema, como ellos dicen, y salieran ahí electos. Eso es otra cosa, izquierdista, pero la izquierda como fuerza política no saca ni regidores aquí. Y no lo quieren entender, parece. Entonces eso le pasa al señor Guillermo Moreno, que es un perdedor consuetudinario, impenitente. Bueno, ¿cuántas veces se ha presentado? Y no pasa de un 1%, un 1.5%. O sea, usted tiene que salir del sistema, porque usted no funciona. Buscar otra cabeza de la izquierda que sea más atractiva, porque él no funciona. Entonces un hombre cargado de un sectarismo pero es producto de ¿qué? Producto de diríamos, de ese gusanillo que corroe a los ingratos. Porque él
para poder pagarle los favores que le debe a Leonel Fernández, que por eso le odia a Leonel, para poder pagarle esos favores, tiene que sacar 50 más 1. Y saca 1 y 1.5 en las elecciones por cientos de votantes. ¿Ustedes creen que puede pagar? No. Yo muchas veces he dicho aquí, nada más incómodo para un individuo que la mortificación de un agradecimiento. Eso es terrible, te oprime, eso es oprimente, te aplasta. Y eso le pasa a ese sector que dice representar a una izquierda que diríamos, yo le voy a decir como para acordarme de un amigo, recordar a un amigo que siempre le llamó la izquierda burra, que fue Aristófanes Urbay, el roedor, que en paz descanse. A esa izquierda burra, esa izquierda melódica, esa izquierda selvática. Esa es una izquierda que no va, que desanda, en vez de andar, desanda en la política. Bueno, ese es el único grupo que se ve disidente. Los demás opositores, junto Podemos, 6 partidos escogen a Leonel Fernández, y el PRM, que aunque tiene dentro algunos cuadros, principalmente Hipólito Mejía eso es un hombre sedicente ahí contra Leonel Fernández. Es una quinta columna del propio presidente Medina y no es verdad que va a aceptar. Luis Abinader y el PRM tienen que entender que si van a llegar a acuerdos, ese señor lo va a torpedear. El torpedeo viene. ¿Por qué? Porque ese señor no tiene conceptualización de la política. Lo de él es actuar en forma selvática, o conmigo o sin mí. Entonces es un hombre que, como yo he dicho, el gobierno de Danilo Medina comenzó dañando la propia unidad del partido. ¿Por qué? Porque puso vencidos vencedores. Es decir, le ayudó más a los vencidos que a los que ayudaron a vencer. Recuerden nada más los veedores. Los veedores fue un invento del sector de la presidencia que dirige Gustavo Montalvo. Y montó ese núcleo paralelo para necear y al mismo tiempo tratar de contemporizar ahí mismo con las funciones de la Comisión de Ética, porque la Comisión de Ética era para precisamente ayudar a hacer las cosas bien. No, él se buscó los veedores, como para ponerle un paralelismo al doctor Marino Vinicio Castillo, que era el director de Ética. Y así comenzó el gobierno a llenarse de vencidos que se convirtieron en vencedores. Hipólito Mejía fue el de primera acogida en ese grupo de vencidos vencedores. Fue el propio Hipólito Mejía, que nunca ha ocultado esa actitud realmente comprometida con el presidente Medina. Ha actuado como una quinta columna ahí. Hipólito Mejía es un talibán ahí, vamos a decir. Ese señor es una especie de Calié ahí adentro, del danilismo en este caso. No porque el propio presidente Danilo quiera eso, vamos a entenderlo así, sino él mismo se sirve para eso. Él se pone en esa condición para eso. Entonces, en ese PRM tienen que ser conscientes que ahí hay gente que va a actuar en contra de ese interés, diríamos, general. Gente que ha querido tal vez, como digo yo, envolverse en la bandera y en un grito de patria, y envolverse, repito, en la bandera, en los pliegues de la bandera, y decir, señores, vamos a cumplir con un mandato que tenemos nosotros de nuestras bases, de nuestros correligionarios, que se han propuesto sacar al PLD del poder. Entonces, a la llegada de Leonel Fernández, no hay duda
que ha promovido esa alianza táctica para ponerla en ejecución en febrero, que vienen las elecciones municipales. Y por lo que veo, si uno se pone a ver cómo van a venir las cosas en ese litoral, el gobierno, y le hace el PLD que está en el gobierno, porque ya hace el PLD, lo que queda ahí está cercado. Lo digo responsablemente. Ya hoy el PLD, y lo habíamos dicho nosotros también desde el principio, pero era una cuestión, eso era una obviedad, que el PLD iba a tener, el gobierno iba a confrontar problemas, diríamos, de gobernabilidad y de hostigamiento en el Congreso. Digan ustedes, aprobar el Senado no hay problema, pero vamos a ver qué pasa en esa Cámara de Diputados, presupuestos, préstamos, leyes y una serie de cosas que se tienen que conocer ahí, ya no se pueden mandar tan a la ligera como antes. Hasta, señores, hasta los informes de la Cámara de Cuentas y qué sé yo, y las auditorías que se hacen, esas cosas realmente ya no se pueden pasar en el Congreso como pasaban porque se ha perdido esa mayoría. Entonces, algunos voceros del gobierno minimizan, no, Leonel Fernández es un 10%, eso no se ha llevado a nadie, que se larguen todos, váyanse ahora, que se larguen. No es tan fácil. El gobierno quiere prolongarse, señores, y todo el mundo entiende el por qué se busca una prolongación. Por la vía que fuere, que el gobierno luce, para mí, luce desesperado, porque cuando usted juega al supremacismo, usted piensa que todas las cosas que usted ha planeado se le van a dar así. La historia. Napoleón Bonaparte es un ejemplo vívido, que lo tuvimos ahí en el siglo XIX. ¿Qué quiso hacer Napoleón? Bueno, conquistar Europa entera. Carlomagno lo logró. Carlomagno, pero fueron los tiempos en que Carlomagno, rey de los francos y de los lombardos, y sometió a los sajones, y bueno, Carlomagno fue el hombre del Sacro Imperio Romano Germánico y de la iglesia, protegió la iglesia, conquistó todo la de Europa, creó la Europa de la Edad Media, la preparó y dejó la Europa occidental, se puede decir, organizada ya para que se despegara. Y Carlomagno fue un hombre, bueno, positivo para esa, porque necesitaba de esa unidad. Es decir, la unidad con todos sus príncipes y sus reyes y sus cosas, es verdad que se quedaron en esa Europa occidental. Pero después de Westfalia, esa guerra de los 30 años que duró la guerra en Europa, esas monarquías entonces se pusieron de acuerdo y crearon sus estados. Entonces, esa Europa que dejó Carlomagno fue positiva. Ahora, Napoleón Bonaparte, en forma supremacista o en forma arrolladora, quiso someter a toda la Europa a su interés. Es decir, yo soy el jefe de Europa y voy a dominar Europa. Y casi lo logra, pero la historia a la callada se venga. Cogió para Rusia, se unieron los ingleses, se unieron los austríacos, húngaro-austríacos y alemanes. Y, bueno, esa alianza, señores, se llevó, y los rusos, se llevó por delante a Napoleón. Y todo se fue a pique. Y Napoleón murió tirado por allá en la isla, qué sé yo, en el Elba. Bueno. ¿Cómo que? Como, bueno,
hoy se venera diríamos, su genio militar, no hay duda. Pero fracasó. Pero es que la historia, como quiera, sigue vengándose. Llega Hitler y en forma supremacista quiere mandarla a Europa, y quiere más que Europa, el mundo. Y poner un régimen de 1000 años, el Tercer Reich. 1000 años. Es decir, superar a Carlomagno. Eso era Hitler también. No tiene que haber un Carlomagno de este siglo. Ah, pues soy yo. Oigan bien, ¿qué pasó? La alianza de las potencias se alían y lo derrotan. Y esa derrota liberó a Europa. Pues bien, todo el que actúa en forma suprema, es más, todavía voy más. En Sudáfrica hay una minoría quiso someter la mayoría de la población negra en Sudáfrica, sobre la base de que los blancos, las potencias, le dan esa sombrilla y se hicieron con el poder allí. Forma supremacista. El mundo, cuando ya se hartó de ver aquellas injusticias, se fueron. Terminó el supremacismo blanco en África del Sur y apareció Mandela y lo venció. Y todas esas cosas se van a pique porque la fuerza de la historia misma lo aplasta. Bien, el gobierno del presidente Danilo Medina se propuso tomar el PLD. Es decir, disminuir primero el liderazgo de Leonel Fernández. Como todo el mundo sabe, todo lo que ha pasado, lo que pasó desde el inicio del 2012, se desconoció el apoyo, se desconoció los elogios, se desconocieron los elogios hechos. Entonces, eso trajo diríamos, una estrategia para el gobierno de, bueno, señores, vamos ahora a quedarnos con los órganos del PLD en forma absorbente, una especie de personalismo absorbente. La pluralidad disminuida en forma sostenida. El que no está con Danilo es enemigo del gobierno y enemigo de Danilo. Entonces, señores, esa política se llevó por delante al Comité Central, se llevó por delante al Comité Político, se llevó por delante al PLD, porque ya era el control del partido, se lleva la candidatura y la modificación constitucional del 15, se lleva los cambios por una identidad, diríamos, personal en lo que es las altas cortes. Todos los jueces se fueron ahí porque ya ni siquiera se respetaron lo del PLD, sino lo de Leonel Fernández. Todo el que esté relacionado a Leonel Fernández se va, por lo menos al tiempo de escogencia. Señores, ante situación como esa, Leonel Fernández ha salido dolorido. ¿Por qué? Porque ha perdido prácticamente todo, hasta la mujer. Hasta la mujer se quedó porque ella no tiene aspiraciones, no entiendo, hasta ahora no ha mostrado querer un cargo, diríamos, como tienen los otros amigos, que se puede entender que le estarán mareando la perdiz al PLD y al gobierno para no dejarle la plaza. Los amigos del presidente que hoy lucen, bueno, estamos con Gonzalo, bien, están con Gonzalo, se me parece, ese estamos con Gonzalo. Se me parece a una anécdota de aquella Barcelona, cuando Franco, no franquista, sino cuando Franco, o la Vascongada de España, que un grupo de jóvenes vascos, etarras, están poniendo un letrero de ETA, es decir, esas iniciales dicen Patria Vasca y Libertad, ETA. Así se llamaba el grupo terrorista separatista ETA. Entonces, en el momento que ponían el grafitis, llega la policía y los etarras ponen, estamos con Franco, para tratar de liberarse del aporramiento de los policías.
pero en España los españoles no se pueden comer la S. Y terminaron, estamos con Franco. Querían marearle la perdiz, como se dice, a la policía, pero no es verdad. Le entraron a ver presos los grafiteros. La gente que aspira a esos cargos dentro del PLD, que seguían a Leonel Fernández, se puede entender que están ahí, se van a quedar en el PLD hasta que ellos entiendan que no le conviene seguir en el PLD. Bien, pero la señora Margarita no tiene cargo electivo a opción. Por tanto, ella, si no sigue a su marido, se puede interpretar como que ha traicionado desde el punto de vista ideológico o diríamos, de la afiliación o de la adscripción política, ha traicionado a su marido, a su esposo, que es el doctor Leonel Fernández. Porque ella ha permanecido incluso a gusto, como muestran las imágenes, las fotos de su presencia en el comité político y las relaciones políticas y de gobierno que actualmente desempeña. Pero Leonel Fernández entonces ha decidido abandonar el PLD y hoy fíjense la alianza, lo que ha traído estas combinaciones en las provincias, que como se ven las cosas, señores, será difícil. Yo, por ejemplo, conozco, ¿quién no conoce casi todo el país? Y más el comportamiento electoral en el país. Por ejemplo, en la provincia de España, Vargas ha estado muy bien ponteado y ha ganado allí. ¿Y qué le queda al PLD? Tiene que apoyar a Vargas. Porque si no apoya a Vargas, como quiera, pierde la plaza. Si Vargas pierde, pierde el PLD y perdió la plaza. Pero vamos a suponer que en el PLD digan, bueno, no vamos a apoyar a Vargas porque sería apoyarle un candidato a Leonel. Bien, ¿perdió Leonel? Sí, perdió Leonel. Pero no es Leonel que ha perdido, es el PLD que ha perdido a España. Entonces, ¿qué está pasando? Que el PLD, esas plazas son, como se dice, perdidas. Ahora, donde hay alianza, por ejemplo en Santiago. En Santiago, Estrella Eduardo es una personalidad, porque hay que decir eso, él es el candidato del PRM. Si hay un acuerdo y la fuerza del pueblo, más los demás partidos que están en Juntos Podemos, entienden que el candidato que pueden llevar en Santiago es un candidato que lo pueda unir a todos, y aunque el candidato a senador sea Eduardo, que además fue un hombre que se formó en el reformismo, Leonel Fernández, ella hasta ahora ha escogido el candidato del Partido Reformista, pero no solamente del Partido Reformista, es del partido de Balaguer. Esa es otra. Entonces, todas esas fuerzas combinadas contra la acción supremacista del PLD, disminuido ya el PLD porque está herido en su propio vientre con el cisma creado por la salida de Leonel Fernández, no es verdad que el gobierno lleva ventaja en Santiago. No es verdad. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de esos votos. Señores, yo he dicho aquí lo que pasó con Domínguez Brito. Domínguez Brito en el año 2006 era un candidato que no tenía, corría solo. El PRD, con todos sus problemas internos, no pudo organizar bien una candidatura en Santiago. Entonces, Domínguez Brito corría solo por ese PLD, fortalecido, un buen gobierno. Los 2 primeros años fueron años que el presidente Leonel Fernández, hemos dicho cómo comenzó a crecer el país, cómo comenzó el dólar y bajó hasta niveles que hubo que pararlo. Es decir, el muerto casi que estaba ya en sala de emergencia, en sala de cuidados intensivos,
en forma casi expirante, fue sacado de esa sala y el país comenzó a mejorar. Es decir, con todas esas ventajas y un partido como el PRD que acababa de salir en forma apestosa del poder, con uno de los gobiernos más funestos desde el punto de vista de la eficiencia, un verdadero gobierno manicomial, un manicomio administrativo fue lo que tuvimos acá. Señores, y Domínguez Brito corrió solo, hasta faltando un mes para las elecciones. Un mes faltaba. Y el PRD ya al final, dice Papín Domínguez, un dirigente santiaguero del PRD, y no, señores, pero esto es una vergüenza que el PRD no pueda presentar un candidato. Yo me voy a meter a candidato del PRD a senador por la provincia de Santiago para llenar los requisitos y no pasar por esta suerte de orcas caudinas. Pues casi le gana Papín Domínguez. En un mes de campaña casi le gana a Domínguez Brito. Imagínense ustedes la fuerza del PRM, porque es el PRD viejo. ¿Qué es lo que tiene Miguel Vargas? Si es verdad que tiene un cacarón. Ese es verdad que tiene un cacarón de huevo. Pero no un cacarón de huevo de gallina, un cacarón de huevo de serpiente, porque ahí lo que quedan también son gente que se tragan a cualquiera. Porque es gente que vive de la logrería, la mayoría viven de un cargo, tienen algunos cargos que le ha dado el gobierno para sostenerse. O sea, eso es un partido que es un partido presupuestario también. Es decir, en Santiago, esa alianza, Leonel Fernández, PRM, Juntos Podemos, para sacar al senador de Santiago, y un Abel Martínez, que aunque Abel diga que va a apoyar a ese candidato, uno sabe cómo va a actuar mucha de esa base de ese partido, que podrá ser Abelita por Abel Martínez, pero no necesariamente vaya a seguir en forma gregaria o como si fuera un rebaño. Esa gente, mucha de esa gente que va a votar por ese caballero, por ese síndico de Santiago, puede votar también por la gente que diga Leonel Fernández. Entonces, yo veo feo, como se dice para la foto, al senador por Santiago. Pero así hay muchísimas provincias en las cuales el PLD realmente va a sentir ese peso. Más, el gobierno va a tener que andar con pie de lana, con los gastos, porque lo van a estar vigilando, señores, por pulgada. El uso o abuso del uso de los recursos del Estado. Vamos a la pausa y regresamos. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera... Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria,
buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, hoy, 7 de noviembre, hace un mes y un día, y la Junta Electoral ha estado callada. La Junta Electoral, que quiso, diríamos como, hacerle ver, no solo a los dominicanos, sino a la región y al mundo, que aquí se había dado uno de los hechos más extraordinarios en la era digital. Diseñamos nuestro software inatacable, por encima de todas las previsiones y de todos los malos presagios contra ese sistema. Nosotros logramos hacer un proceso electoral de primarias ejemplar. Tan ejemplar que no hubo una mesa que fuera impugnada. Bueno, a cualquiera que le dijeran eso, bueno, pues entendía que ese proceso fue limpio como paños de altares. Asimismo, como paños de altares, blancos como paños de altares. Así fue ese proceso. Resulta que el proceso, que incluso esa Junta trató de hacer ver y casi ridiculizar a Leonel Fernández como que andaba con una especie de un manifiesto, como un fabulario, que era lo que tenía ahí de fábulas y de exigencias ridículas, no probadas, exigencias fuera de lo lógico, y que por tanto no había que hacerle caso a ese fabulador de cosas y de irrealidades. Pero ¿qué pasó? A la Junta se le ha creado una incómoda realidad. ¿Por qué? Por su irresponsabilidad. El informe que le ha hecho Participación Ciudadana, que hemos dicho nosotros, no tiene más que lo que más tiene es hacha para atacar al sándalo, precisamente al sándalo, porque muchos de esos que dan esos hachazos a Leonel Fernández de Participación Ciudadana le deben favores a él. Y él le ha dado muchísima, lo ha complacido a muchísimos de los mismos que le dan con el hacha. Por eso digo que perfuma el hacha que le hiere.
¿Por qué? Porque van en romerías, van allá a pedirle y él le concede, como yo otras veces le he dicho, esos son los enemigos íntimos de Leonel Fernández, que lo trata así, enemigos íntimos, pues los hay enemigos íntimos. Leonel Fernández tiene esa característica de tener ese tipo de amigos, enemigos íntimos, repito, y lo repito para que la gente lo oiga con mucho interés. Bueno, pues la Junta Central Electoral quiso, como dicen, vender la imagen. Yo recuerdo a la juez Inver. No, eso estuvo todo tan bien. Aquí todo está tan bien que no hay una mesa impugnada. Doña Carmen, respóndale entonces a Participación Ciudadana que dijo que esas primarias son ilegítimas. Es decir, eso no sirve. Esas primarias no sirven. Hoy el voto electrónico, que costó $20 millones implementar eso, ahora miren cómo anda, que deben quedarse tal vez en esas bodegas polvorientas de la Junta Central Electoral, quedarán junto a ese otro peso muerto de los equipos anteriores. Porque es que la historia, la callada se venga. Hablaron tanto de los equipos anteriores que estos también van a ir, se van a acumular allá también. El peso muerto de su terco pasado, como decía Gabriel Zelaya en Momentos Felices. Pues, señores, tenemos un mes y un día. La Junta está calladita. No ha dicho esta boca es mía, como decíamos ayer. No responde a nadie, no hay auditoría, entonces el voto electrónico tendrá que ser otro fiasco. ¿Por qué? Porque no hay auditoría, no se ha auditado, entonces ¿cómo vamos a saber que eso funcionó bien? Si un órgano observador, como es Participación Ciudadana, le ha declarado la defunción. El certificado de defunción se lo dio Participación Ciudadana, ha dicho que esas primarias fueron ilegítimas, inservibles. Esa es la verdad. Y quisieron desacreditar a Leonel Fernández poniéndolo como un necio. Un necio. Un hombre que no quiere admitir que fue derrotado. Díganme ustedes cómo se le dice al mundo y cómo un órgano observador como la misma Participación Ciudadana, que la envían a observar, porque quien paga a Participación Ciudadana, que es el gobierno de los Estados Unidos, quien sostiene esa ONG, a menos que ya no dependan de ellos, porque uno no lleva una contabilidad de esa gente día a día, y si ellos no publican, uno no va a saber las cosas. Pero esa gente tiene que informar, señores, que en estas elecciones, en esas elecciones que ellos dicen que son ilegítimas, se comenzó a dar datos a las 5 de la tarde o antes. Las computadoras de la Junta comenzaron a dar los datos, señores, y con una diferencia de un 1%. A las 6 de la tarde, un 1% prácticamente con el 90% de las mesas escrutadas electrónicamente y un 1% de diferencia entre los candidatos. Todavía había la gente votando en el sur, como Acrede. No, estos son los últimos que tienen que votar, donde nosotros podemos manejarnos aunque sea con vocio, qué sé yo. Tenemos la oportunidad de manejarnos, vamos a votar aquí, que aquí es que está lo de nosotros. Señores, y a las 2 de la mañana, a las 11:30, a las 12:30, a las 1:30 de la mañana, la gente votando y esos números sumándose. Al final terminó perdiendo, el que ganaba por un punto perdió por uno. ¿Ustedes creen que eso puede ser una elección seria? Un conteo y un dato servido en esas condiciones. Un 1% de diferencia, con el 90% escrutado y todavía la gente votando, sabiendo que hay una diferencia cerradísima entre los dos. Eso es. Señor, al que le dicen eso,
al que le dicen eso, al hombre con cierto juicio, que le dicen que pasó eso en la República Dominicana, dice, y esa era la escuela modélica que nosotros buscábamos para que nos ayudara a organizar procesos electorales buenos. Esos son los cuestionamientos que esa Junta no va a poder cumplir. Y no es que querramos convertirnos en necios, simple y llanamente lo que queremos es, por lo menos yo como ciudadano, es que cuando uno salga de este país no nos salgan con el ridículo de decir, señores, pues ustedes están votando como en California. Es decir, o en Rusia, en esas naciones tan grandes que tienen usos horarios, muchos usos horarios, y entonces cuando son las 8 de la noche en Nueva York, son las 5 de la tarde en California, y si están votando allá, y si Trump está ganando por un punto, ustedes se imaginan que en California se den cuenta que está Trump ganando por un punto, no vamos a votar a favor para que gane entonces Hillary Clinton, qué sé yo, o viceversa. Algo impropio, que eso no se puede hacer, porque eso es una barbaridad desde el punto de vista de la decencia política y de la realidad estadística, de los datos que no se pueden manejar en forma tan alegre y tan amañada y tan apañada por el órgano que debía regular, cuidar esas elecciones. Señores, yo vi esta mañana, uno tiene que presentar cosas en estos medios, no imágenes, porque a mí no me gustan esas cosas, ya no. Pero yo vi un comunicador, de esas voces de alquiler y plumas de alquiler, porque es voz y pluma de alquiler. Esta gente, señores, pidiendo a gritos que las campañas no deben ser campañas negativas, que no pueden, a Luis Abinader y a Leonel Fernández, que la campaña tiene que ser ética, que hay que cuidar la moral y que hay que cuidar los insultos y esas campañas negativas y todas esas cosas que no se pueden llevar al proceso, que tiene que ser un proceso limpio. Pero ese que está hablando de eso y sus demás compañeros y compañeras, cuando le voceaban a Leonel, aplaudían en forma, vamos a decir, sorda o muy callado, diríamos como hablando en forma macullada, como hablan las rezadoras de los beaterios, que van mascullando las palabras. Entonces, este tipo, o estos tipos, estas voces, ahora quieren que no se piense. ¿Por qué? Yo dije aquí, señores, prolongarse en el Estado o en la... ¿Por qué le pasó a Balaguer? En el 78, nadie quería que ganara el PRD en el Partido Reformista, nadie quería que ganara el PRD. ¿Por qué? ¿Por los temores de qué? Los temores de que venían a auscultar todo, que se venía a irradiar, a zarandear esos 12 años de Balaguer. Y se iba a tener que conocer todo y todas esas cosas. Y todo aquello trajo negociaciones para que esa mayoría quedara en manos prudentes, en manos, diríamos, de juicio sereno, y no en aquellos termocéfalos, aquellos hombres y mujeres que venían de la campaña y que iban a crear un ambiente hostil al propio gobierno que elegían, que era el de Antonio Guzmán. Y aquello se iba a convertir probablemente en un foro, en una especie de aquellos juicios sumarísimos de la Revolución Cubana, y donde el Che fusilaba en La Habana, el otro, Raúl Castro, era el jefe de los fusilamientos en Santiago de Cuba, y Fidel fusilaba en Cienfuegos, qué sé yo, todo el mundo andaba fusilando gente y haciendo juicios sumarísimos.
Eso se esperaba aquí en el 78 y hubo que modificar ese cuadro en el cual se sostenía la justicia para poder aguantar aquellas huestes que venían sedientas de justicia, muchas, porque hubo muchos abusos, yo lo reconozco. Siempre dije, no fue Balaguer que perdió en el 78, fueron los guardias que perdieron en el 78, la represión, que era una cosa que la gente ya estaba harta. Un militar decía, yo soy el gobernador militar, y el gobernador político, y el gobernador civil de la provincia X. Lo decían generales. Vamos a hacer la campaña de Balaguer. Salían los generales a hacer la campaña, a pegar fichas. ¿Ustedes se imaginan una cosa igual? Uno sabe eso también. Uno sabe que esas cosas pasaban. Entonces, eso, no hay duda que trajo mucho disgusto y la gente votó en contra de Balaguer por eso. Y después lo demostró Balaguer, que era un líder de madera, un líder de verdad. Y fíjese cómo fue en forma apoteósica su enterramiento. Y sus reconocimientos después, todos están ahí. Como he dicho, mientras más hunden el ataúd, más sube ese muerto. Como dice el poema de Manuel del Cabral. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿A qué que se le teme? Aquí hay instituciones que no pueden, que no resisten la auditoría, lamentablemente, ahora en el gobierno. Y eso yo sé que preocupa. Y le va a preocupar, y ya esas voces y plumas de alquiler comienzan a hablar de esas cosas. Porque aquí, por ejemplo, obra pública va a ser zarandeada. Educación, señor, educación parió. Parió, ese 4% parió 2 candidatos presidenciales por la conducta manirrota con el gasto que hay ahí. Las EDES, eso lo van a zarandear. La CDE, yo he dicho, eso es un manicomio administrativo. Las ventas y las cobros y las compras que se han hecho ahí son cosas terribles. OISOE. Hasta el FEDA, señores, hasta las visitas del presidente la van a zarandear esas cosas. Entonces, ante evidencia de eso, educación, obras públicas, OISOE, que las visitas del presidente, todas esas cosas lo van a querer de eso lo van a irradiar, lo van a zarandear prácticamente el gobierno. Entonces, cuando comiencen a sacar esas cosas, la oposición va a ser acusada, bueno, de oprobio oposición. Campaña negativa, campaña. Entonces ya hay preocupaciones. Pero vamos a ver cómo vienen los tiempos. Porque también el tiempo sirve para aplacar los furores, la acción sedante del tiempo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y Comenzando la Noche.